La siguiente presentación tiene por nombre Metáforas como estrategias persuasivas en el discurso político de Dina Boluarte en tres declaraciones sobre la crisis delincuencial. Exponen Lady Cotrina, Joan Cuadros y Oscar Novoa, estudiantes de octavo ciclo de la Escuela Profesional de Lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. El tiempo de ustedes son 15 minutos de exposición y 5 minutos para las preguntas. Pueden comenzar. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirma si se ve? Está cargando. Sí, se ve bien. Ok. Bueno, como ya dijeron, el título de esta ponencia está titulado como Metáforas como estrategias cognitivas en el discurso político de Dina Boluarte en la crisis delincuencial. Ha sido redactada por Lady Nicole, Oscar Novoa, quien les habla, y Johan Cuadros, y dos compañeros más que no pudieron estar presentes el día de hoy. Eh, Bueno, para ponerlos en contexto, en los últimos años el Perú ha venido atravesando una crisis política caracterizada por todo ese tema de los presidentes, ¿no? En tan solo 9 años hemos tenido una sucesión de 8 presidentes. Desde 2016 hasta el momento hemos tenido una sucesión de 8 presidentes que ha sido o por renuncia o porque los han votado. Y la última vacancia presidencial fue a la expresidenta Dina Boluarte, que en enero de este año hicieron una encuesta Ipsos en donde solo el 5% de la población le daba su apoyo. Entonces, hemos visto cómo también en estos últimos meses crisis delincuencial ha ido aumentando en el Perú, sobre todo con el caso de las extorsiones, y la gente ha comenzó a hacer marchas, paros, y ante esta situación la expresidenta comenzó a dar ciertas declaraciones, ¿no? Entonces nuestra análisis se basa de esas declaraciones de que ella ha dado intentando minimizar lo que ha estado sucediendo en el Perú en ese momento. Doy el paso a mi compañera Nicole. Buenas tardes con todos. Con respecto a los objetivos de nuestro trabajo de investigación, el primero es analizar las funciones persuasivas de las metáforas que fueron empleadas por Dina Boluarte en las declaraciones con relación a la crisis delincuencial en el Perú, que se dio entre marzo y abril del presente año. También tenemos como siguiente objetivo desentrañar cómo estas estrategias, perdón, cómo estas metáforas no solo configuran una determinada representación simbólica del conflicto, sino que además cumplen un papel central en en la legitimación, perdón, de del accionar gubernamental, en la proyección de una imagen de autoridad y firmeza y finalmente en el desplazamiento de responsabilidades. Siguiente, por favor. Está muteada, por cierto. Prosiguiendo con esta exposición, vamos a considerar para nuestro trabajo en general dos antecedentes. El primero de ellos, como bien lo ven en la pantalla, se trata acerca de las metáforas y metonimias en el debate, pero en este caso va a ser de dos expresidentes, Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Esto va a revelar y va a ser importante en el ámbito de comprender las metáforas de guerra, en todo caso. El segundo antecedente que hemos considerado es el de Karen Cárdenas y Nino Rosanía,
que habla más de las metáforas en la vida política, lo cual es fundamental para poder comprender cómo es que se desenvuelven las autoridades de un país usando en general procesos cognitivos. Siguiente, por favor. Para ello es relevante tener un marco teórico eh, sólido, fundamentado, y es por ello que hemos considerado autores de renombre. En este caso, empezamos con la lingüística cognitiva, el cual es un paradigma de la lingüística que no toma a la lengua como un modelo autónomo, sino como una serie de procesos mentales que ocurren al momento de, de hablar, en todo caso. Para ello también, dentro de ese paradigma de la lingüística cognitiva, se va a considerar las metáforas de la vida cotidiana de Lakoff y Johnson, esta obra que la propone en 1980. Para poder profundizar un poco más el aspecto del discurso político, se va a tomar los autores como, por ejemplo, Casamiglia y Tucson, el cual no solo consideran el discurso como una mera práctica, sino como algo social y contextualizado. Y para ello también, en este caso, la expresidenta Dina Boluarte también usa estrategias discursivas, que en este caso eh, van a verse empleadas no solamente desde un plano del habla, sino que también van a incluirse dentro de ellas procesos cognitivos. Siguiente, por favor. Mm, La metodología que se ha adoptado en general es un enfoque cualitativo y descriptivo, pues se va a centrar en un análisis semántico cognitivo de de las expresiones metafóricas que ha empleado la expresidenta Dina Boluarte. Es por ello que en la primera parte del análisis se va a centrar en una parte más semántico cognitivo y en una segunda parte es más de interpretativo acerca de cómo y por qué Dina Boluarte ha usado esas expresiones. Siguiente. Y para ello vamos a ir comenzando con el análisis de ese trabajo, presentando metáforas orientacionales. Estas son propuestas por Lakoff y Johnson en su obra Las metáforas de la vida cotidiana, 1980. Estas, a diferencia de las que se conocen como estructurales, las estructurales en sí centran un concepto, o sea, construyen un concepto en términos de otro, mientras que estas orientacionales van a organizar un sistema global en términos de otro. Ahí radica la diferencia. Y en este caso también las metáforas orientacionales, como su mismo nombre le indica, van a estar ubicadas en un plano espacial. Esto se debe a que nuestros cuerpos van a funcionar en un medio físico y es por ello que estas van a surgir de nuestra experiencia y por ello también requieren una base física que las fundamente. Pasando con el gráfico, vemos que el Perú está al medio y que se va a situar en dos orientaciones, adelante y atrás. Y esto surge de la expresión metafórica que señala Dina Boluarte. No vamos a retroceder ni un centímetro frente a la delincuencia. Dina Boluarte está situando al Perú al medio de dos orientaciones, adelante y atrás, porque dice, no vamos a retroceder. ¿Eso qué va a implicar? Que si nosotros retrocedemos, va a permanecer la delincuencia. El no retroceder, en este caso el adelantarnos, significa un progreso, lo que va a implicar tomar acciones frente a la delincuencia. Así que Dina Boluarte lo presenta como dos escenarios en donde el oyente va a ser persuadido de la forma en pensar de que debe hacer algo para poder cambiar esta situación del país. Siguiente. Ok, ahora tenemos el segundo tipo de metáforas que vendrían a ser las ontológicas. Tenemos como primer punto la metáfora de personificación, en este caso personificación de instituciones. La expresión metafórica que escogimos está en el trabajo del Ministerio Público en no dejar libre a esa lacra social, ¿no? Entonces observamos cómo se le atribuye, ¿no? Este accionar de una persona, ¿no? A, a esa institución, a ese Ministerio Público y asimismo la presidenta, o bueno, la expresidenta, lo que quiso dar, o lo que quiso, bueno, lo que quiso dar a entender con su discurso, ¿no? Con esta expresión es quitársenos cierta responsabilidad y pues también dársela, ¿no? Al Ministerio Público en las que recae en ese Ministerio Público este accionar de, pues, de no dejar libres, ¿no? A los criminales, en este caso, ¿no? Asimismo, observamos, ¿no? En el gráfico, por ejemplo, en el que, pues, evidentemente el dominio de origen, ¿no? El dominio fuente, es esta persona, ¿no? Este sujeto que asimismo se puede ver como alguien que nos cuida, como un guardián, entonces
esta acción de cuidarnos, de protegernos, no va a recaer, o la expresidenta hace que recaiga en el Ministerio Público, que viene a ser el dominio meta, ¿no? O el dominio de destino. Siguiente. Y el segundo tipo de metáfora dentro de esta metáfora de personificación, perdón, de estas metáforas ontológicas, que vendrían a ser las metáforas de cosificación, escogimos la siguiente expresión metafórica en la que indica, ¿no?, que las decisiones firmes que tomamos para devolver la tranquilidad a nuestra ciudadanía, ¿no? Entonces aquí se muestra, ¿no?, que evidentemente se toma a la tranquilidad como algo que puede ser robado, ¿no? Algo que puede ser quitado de algo y a su vez puede ser devuelto, ¿no? Entonces se observa la tranquilidad o se le atribuye a este, eh, eh, a este ente abstracto, por así decirlo, como si fuera una cosa que pueda ser quitada y devuelta, ¿no? Entonces, a su vez también se podría indicar o se podría decir que, pues, como al inicio del 2025, el compañero ya lo había mencionado, que la expresidenta tuvo muy bajo, solamente 5% de aprobación. Entonces, lo que también discursivamente hablando se puede atribuir a esto es que ella quiso, ¿no?, recuperar como cierta confianza en la población para que darles esa seguridad de que en su gobierno eh, podría no ser la única ella que pueda devolver esta tranquilidad, ¿no?, que pues se nos fue arrebatado, ¿no?, durante toda esta crisis delincuencial, ¿no? Y así observamos también el gráfico que igualmente el dominio de origen vendría a ser, pues, ¿no?, que es esta tranquilidad se observa, ¿no?, como un objeto que puede ser tangible y que puede ser robarte de vuelta, y a su vez llega, pues, ¿no?, a ese dominio de destino que pues se ve, ¿no?, como una paz social, como el estado en calma, ¿no? Este sentimiento se le atribuye, ¿no? Siguiente. Ok, ahora para terminar vamos a ver lo que son las metáforas estructurales como estrategias de persuasión. En este sentido, vamos a ver que la presidenta menciona, o la expresidenta menciona que en la expresión metafórica, por ejemplo, que hemos sacado el discurso, es porque trabajando en equipo junto a los poderes del Estado, estamos brindando mejores herramientas a los serenos, pues son importantes en esta lucha contra la delincuencia. Entonces vamos a ver que aquí sí se posiciona hay una metáfora de guerra, ¿no? Entonces se posiciona dos frentes en una lucha delincuencial, ¿no? La metáfora sería la contra la delincuencia es una guerra que necesita aliados. Entonces, como sabemos en el discurso político siempre se usan las metáforas bélicas, pero en este caso vamos a ver que especifica más, ¿no? Que hay una lucha de dos frentes, del dominio de origen que se lleva esto es de aliados versus enemigos, se lleva al dominio de destino, que es el enfrentamiento entre dos poderes, ¿no? Los poderes del Estado y la delincuencia. Pero aquí también vamos a verlo más discursivamente que la presidenta le está dando un rol también de responsable o de aliado a otros poderes del Estado, como vimos en un caso al Ministerio Público, al Poder Judicial, al Congreso, en ese sentido porque así se está delegando las responsabilidades, es decir, si es que las cosas van bien, es porque están con aliados, están haciendo todo en conjunto, ¿no? Pero si es por decir, las cosas comienzan a empeorar, empieza a haber más delincuencia, o la gente comienza a tener más desaprobación contra, en realidad, contra el Congreso, contra la presidencia, entonces es como que no es solo la responsabilidad del Estado, ¿no? Sino que es perdón, la responsabilidad de la presidencia, sino que también es responsabilidad de los otros poderes que no cumplen su labor. De esta forma, discursivamente, la expresidenta trata de transferir lo que son las responsabilidades. Bueno, y en otro ejemplo podemos ver el control migratorio es un pilar fundamental en esta lucha, en la lucha contra la delincuencia. Pero aquí vamos a ver que la lucha contra la delincuencia también es vista como una edificación que tiene pilares, que tiene bases en las que se sostiene. Vemos que el dominio de origen de una edificación que tiene pilares, tiene base, ha sido llevada a un dominio destino. eh, que la lucha de delincuencia se sustenta en varias medidas. Y entre una de ellas está migratorio, porque si nos damos cuenta también del contexto histórico, hubo un tiempo en el que Perú hubo
una migración masiva de otros países. Entonces, siempre en el discurso político, cuando una persona, normalmente los políticos quieren asumir, otorgar responsabilidades o tener una posición frente y dura contra la delincuencia, suele haber muchos actos de xenofobia. En este caso, también se meten en ese punto, ya que dicen que, por ejemplo, ir en contra de un control migratorio que a veces puede ser muy deshumano, es ir en contra de la lucha contra la delincuencia, ¿no? Así también sirve este tipo de metáfora o este tipo de discurso para que la gente no pueda cuestionar ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, en resumen, perdón, en conclusión, podemos ver que el discurso político de Dina Boluarte frente a la crisis delincuencial se apoya en metáforas estratégicas que se configuran desde la realidad de marcos cognitivos accesibles y persuasivos, como las metáforas orientacionales, ontológicas y estructurales, y estas organizan el pensamiento sobre abstractos, ¿no? Movilizan las emociones, legitiman al gobierno y proyectan la autoridad y las desplazan, como hemos visto, desplazan autoridad, responsabilidades. Se identifican funciones persuasivas que refuerzan la adhesión ciudadana y justifican medidas políticas. Las metáforas orientacionales activan marcos dicotómicos como el progreso, avance, retroceso. También la de personificación atribuye agencia y culpa a otros actores colectivos. Y también las metáforas estructurales organizan narrativamente la realidad, ¿no? Legitiman medidas gubernamentales, desplazan responsabilidades y tratan de movilizar emociones colectivamente. Entonces, podemos decir que en resumen, hemos visto que la presidenta también se busca proyectarse, porque las metáforas también sirven eso para proyectarse de alguna forma, brindar una imagen, construir una imagen de salvadora, protectora, o como una madre, ¿no? Una madre que protege a sus hijos, a su pueblo, con medidas, con estrategias. Y bueno, ¿no? Entonces esto para buscar moldear la percepción ciudadana y contribuir a la construcción y legitimización del poder político. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora hay 5 minutos para preguntas por parte de los asistentes. Si a alguno le gustaría hacer alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Si hay algo más que le gustaría agregar. No, muchas gracias a todos por su atención y eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias igualmente. Muchas gracias. Entonces continuamos con la siguiente exposición. Lleva por nombre el tema El campo semántico del concepto mujer moderna desde una mirada crítica en las revistas colombianas Letras y Encajes y Agitación Femenina. Exponen Valentina Quirós y Franceli García, estudiantes de Filología Hispánica de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Pasa adelante, por favor. Aquí tienen agüita, si quieren consultar. Las diapositivas. Sí. Las agito en la parte de arriba. Acá, sí. Sí, sí, ahí. ¿Se ve bien, cierto? Sí. Sí, te hacen presentar. Este es un video. Y me va avisando, tiene 15 minutos para la presentación y 5 Listo. para las preguntas. Ok. ¿Qué posible? Bueno, esperamos que todos se encuentren muy bien. El día de hoy, mi compañera Valentina Quiroz Moncada y yo, Franceli García Morales, les vamos a hablar sobre nuestro trabajo investigativo que se titula El campo semántico del concepto mujer moderna desde una mirada crítica en las revistas colombianas Letras y Encajes y Agitación Femenina.
Les vamos a mostrar entonces ese es el índice, el orden en el que vamos a tratar los temas de nuestro trabajo. Empezamos entonces con el primer objetivo, el objetivo general, que en realidad es crear un campo semántico del concepto mujer moderna para poder entender todas las atribuciones que se le dan a las mujeres o en general a lo que sería femenino en el siglo XX en Colombia. Continuamos con los objetivos específicos, que son principalmente contextualizar, pues realizar un recorrido histórico para entender la situación del país. Posteriormente vamos a clasificar el campo semántico que tenemos en subcampos con diferentes categorías para realizar el análisis. Y finalmente vamos a comparar brevemente los hallazgos que tengamos de las dos revistas. Continuamos entonces con esas imágenes que son imágenes de la biblioteca y del archivo de la Universidad de Antioquia, que es uno de los más grandes del país y es importante y muy reconocido por ser guardián de la memoria documental del país, ya que ahí tenemos mucho material que son fuentes primarias y reemplazables. Continuamos entonces con el concepto de qué se entiende por mujer moderna. En realidad, en esa época, una mujer moderna podría ser una mujer que está a la vanguardia de los acontecimientos, una mujer con alto poder adquisitivo y también podría ser una mujer que da su opinión, pero no una opinión libre, sino una opinión mesurada, porque tenía que hacer parte de todas esas estándares femeninos. Una mujer que, por ejemplo, hable mucho de política era vista como poco femenina. Continuamos entonces con... Ahora bien, pasamos al contexto histórico. Quisimos mencionar algunos antecedentes. Entonces, primero estaba la literatura íntima, es decir, las mujeres escribían cartas, poemas, incluso diarios. Entonces, inicialmente era como una esfera más privada y, bueno, doméstica. Hay varios exponentes, están Mariana Martínez de Nícer, Soledad Costa de Samper, entre muchas otras. Y bueno, digamos que todas estas parte de, bueno, de la escritura pasa a tener un valor histórico, porque ellas cuando narraban estos documentos o bueno, esa historia, contaban acontecimientos bueno, de la vida cotidiana y lo cual llegó a, pues, a ayudar a reconstruir todos esos periodos históricos. De ahí pasaron como a la vida pública, entonces ellas ya empiezan a publicar, ya no usan los seudónimos. Estos son ejemplos de las revistas del siglo XX, pues de algunas, Letras y Encajes, Mirella, Agitación Femenina, Mundo Femenino, Verdad y Mujer. Pero nuestra investigación se enmarca principalmente en dos revistas, Letras y Encajes, que fue publicada de 1926 a 1959, y Agitación Femenina de 1944 a 1946. Entonces la idea es comparar estas dos revistas, pero hacerlo en los años que coinciden, que son 3 años, 1944 a 1946. Listo. Bueno, seguimos como, qué es lo tradicional, ángel del hogar, mujer obrera. Como pueden ver en ese apartado, en ese tiempo lo tradicional era que las mujeres tuvieran un rol predominante en el ámbito doméstico. Por eso tenemos este concepto de ángel del hogar, porque era el ideal femenino de ese tiempo, las mujeres dedicadas a sus hijos y a su esposo. Posteriormente, permitieron que las mujeres se fueran capacitando en disciplinas básicas y así poder ser obreras, pero tenían un salario muy inferior al de los hombres. También hay que tener en cuenta que en los años 40 en Colombia fue una época de mucha violencia porque había muchos conflictos bipartidistas. Entonces, digamos que en estas revistas, por ejemplo, podemos ver muchos artículos y muchos textos que están relacionados al feminismo y también al sufragio, porque las mujeres tuvieron una lucha pues muy importante para poder lograr el voto femenino. Bueno, entonces surge la pregunta de por qué es importante realizar un campo semántico del concepto mujer moderna en ambas revistas. Esta pregunta la vamos a responder desde los antecedentes. Pasarlo, por favor. Aquí hay algunos ejemplos de fuentes que estuvimos consultando, porque nuestra investigación tiene dos variables, como ya lo hemos visto, letras y encajes y agitación femenina. Entonces hicimos toda una búsqueda de investigaciones previas pues, que habían hablado de estos temas y resulta que, bueno, sí existen, pero tratan las revistas separadas, es decir, no se ha hecho una investigación que abordara las dos.
o sea, en un conjunto y hacerlo desde un campo semántico, teniendo en cuenta, bueno, el contexto histórico, no solamente como lenguaje, sino también situarlo. Entonces, bueno, aquí hay algunas de esas. Otro punto muy importante desde la historia es, o sea, que permite mirar en retrospectiva, o sea, qué pasos nos llevaron hasta el presente, qué recorridos permiten, pues, por ejemplo, la mujer puede votar actualmente, pero qué pasó para que ella pudiera, pues, que lo haga actualmente. Bueno, hay algunas de las fuentes. O sea, no solamente es importante desde la parte cognitiva e histórica, sino también es muy relevante hacerlo desde los campos semánticos, porque está la parte cognitiva, es decir, los campos semánticos ayudan a segmentar esta información y hacer que, digamos, sea más fácil procesar como todo este lenguaje. Entonces, también por eso lo hicimos desde los campos semánticos. Van a ver, pues más adelante, vamos a hablar de las categorías, o sea, de cómo tenemos este grupo de palabras, pero las vamos a segmentar en sustantivos, o sea, roles, verbos y adjetivos. Es como la idea de nuestra investigación. Bueno, y en el apartado del marco teórico vamos a hablar muy somera, de manera muy somera sobre los autores que utilizamos para el desarrollo del trabajo, que principalmente fueron Ullmann y Lyons en el ámbito semántico para la creación del campo semántico, también campo léxico, pero lo que implementamos en el trabajo fue más del campo semántico y principalmente a Falcock y Chartier para desarrollar el apartado discursivo e histórico. Y empezamos entonces a explicar la metodología. Bueno, nuestra investigación tiene un enfoque cualitativo y semántico discursivo. También, bueno, está la parte de descriptivo y pues comparar. En el primer paso hicimos como la recopilación de todas las publicaciones, de los libros que hablaban sobre el contexto histórico. En el segundo, ya con toda la información recopilada, hicimos una iteración con la inteligencia artificial Gemini, porque eran grandes volúmenes de información. Entonces, fue una forma como de poder buscar las categorías gramaticales, pero no solo nos quedamos en ese paso, sino que en el tercero hicimos una revisión manual, o sea, la doble verificación, porque nos encontramos que esta interfaz, digamos, se saltaba algunas palabras, o sea, trabaja más con los verbos en infinitivo, pero cuando ya estaban conjugadas, pues ahí, digamos que había algún tipo de falencias. Luego hicimos la generación de los datos estadísticos y comparativos, y ya por último, bueno, el análisis del discurso y la parte histórica. Bueno, aquí en esa parte para hablar un poco sobre las revistas, tenemos entonces Letras y Encajes, que es una revista publicada pues, para enfocarse en un público inicialmente pues femenino, ¿cierto? Eh, las publicaciones de esta revista son de orientación católicas y religiosas, entonces digamos que los artículos que se ven son muy moralistas y también se ven artículos, pues digamos que tratan sobre consejos para la vida doméstica, recetas de cocina y también consejos para la crianza de los hijos. Aquí en la diapositiva podemos ver una frase alusiva a la publicidad, que también es algo muy importante y muy interesante en esta revista, porque como pueden ver, en el lado de allá tenemos un ejemplo de la portada de la revista y en este lado podemos ver un apartado publicitario en donde la publicidad ocupa toda una página y de hecho interrumpe el texto que hay aquí. Al voltear la página, ese texto continúa. Entonces eso nos pareció pues algo muy interesante que vamos a analizar. Eh, y ya, en cambio, vamos a hablar un poquito también de agitación femenina. Ella estuvo menos tiempo que Letras y Encajes, estuvo 3 años. Podemos ver, bueno, empecemos por el título. Está la palabra agitación, que viene del latín agitare, es decir, poner en movimiento, conducir. Es una revista que va a hablar, bueno, va a proponer mucho activismo en las mujeres, no solamente pues en cuanto a sus derechos, sino sobre todo que ellas puedan estar en la parte política. Entonces va a defender mucho lo que es el voto femenino. Una de sus fundadoras es, perdón, el nombre es que hay varios, pero bueno, ella es una de las más importantes, incluso en su tiempo dirigía pues muchos movimientos en cuanto, bueno, a lo del sufragio. Se llama Ofelia Uribe da Costa. Tiene 19 volúmenes esta revista y quisiera explicarles pues como esta imagen porque es muy simbólica, ya que presenta a varias mujeres que tienen como sus cadenas rotas
y están llevando unos papelitos que son peticiones a, digamos, un superior jerárquico que, digamos, representa la ley. Y es algo muy simbólico de la revista, o sea, porque básicamente eso es lo que buscan, tener como esos derechos y ese reconocimiento. Aquí es como otra imagen del sumario, de cómo se estructuraban las revistas. Aquí ya llegamos a la parte del campo semántico, entonces esa es la de 1944. Como les habíamos comentado, lo dividimos en tres categorías: roles, verbos y adjetivos. Aquí está la parte comparativa. Las palabras que están subrayadas son las que vamos a ver en un análisis. ¿Puedes pasar, por favor? Porque no solamente las seleccionamos, sino que quisimos ver en qué contexto se dieron estas palabras. Entonces, por eso seleccionamos ciertos párrafos, porque la palabra sola, digamos, no nos dice mucho, pero viendo qué otras palabras lo acompañan, pues tiene más sentido. Entonces, bueno, este párrafo primero menciona a las mujeres de sociedad, ¿cierto? Damas de la caridad y ejemplares, como buenos roles o sustantivos. En cuanto a los verbos, es muy interesante porque empieza con calumniar, y calumniar denota falsedad y engaño. Pero no lo dicen solamente como en presente, sino que está el pretérito perfecto, es decir, es algo que se ha hecho en el pasado y se sigue haciendo en el presente. Entonces, ella continúa, bueno, la escritora continúa con el presente indicativo que se dice de ella, y también usa mucho la perífrasis que es impersonal, o sea, habla en general. Alguien dice como esta información sobre la mujer, y es que le atribuyen unos gustos hipotéticos, es decir, a ella le gustan los trajes, afeites, cosméticos, incluso llega a decir que es algo, visitas inútiles. O sea, aquí ya hay como una crítica, no tan directa como agitación femenina, que vamos a ver posteriormente, pero hay una crítica, pero más mesurada. Y ella, bueno, ¿Vuelvo? no, sí la veo. Perdón. Entonces, ¿cómo la defiende la autora? Ella dice que las mujeres han sido y bueno, seguirán siendo virtuosas y abnegadas. Entonces, aquí podemos ver que la revista sí conserva como esa parte tradicional o ese enfoque. Sigamos, por favor. Esta es agitación femenina. Por cuestiones de tiempo no les vamos a explicar los dos ejemplos por año, sino un ejemplo por año, pero es para que vieran que igualmente de cada revista se tomó un párrafo y se analizó. Listo. Sigamos, por favor. Bueno, entonces ese es el campo semántico de 1945. Pueden ver igual las categorías y las palabras que también se seleccionaron. Y vamos entonces a ir con el ejemplo. Este es de letras y encajes. Este es un párrafo extraído de un texto principal de este número y fue escrito por un sacerdote de la época. Entonces, aquí podemos ver que se utiliza mucho la palabra sacramentales y sacramentos en todo el texto, lo que significa que es un texto de índole religiosa. Y habla sobre el matrimonio, sobre la vida marital, sobre las responsabilidades y las cargas que tiene esta unión y que es hasta la muerte, porque pues entonces eso nos deja entender que digamos que el divorcio en ese momento no era como tan factible, ni mucho menos era bien visto. Este, este, este tipo de texto será muy común en esta revista. Y hay algo muy interesante en ese texto, y es que en todo el texto no está ni una sola vez la palabra mujer ni nada relacionado a lo femenino, sino que a las mujeres las incorporan en un conjunto en conceptos como esposos o matrimonios, lo cual nos deja pues como analizar que digamos en esta época la mujer seguía teniendo un rol secundario. Igual tenía que cumplir con sus responsabilidades, pero aún así digamos que no era tan tenida en cuenta a la hora de tomar decisiones importantes como lo son, por ejemplo, la procreación. Y ya seguimos con el análisis de... Sí. Sigue, bueno, el campo semántico de 1946. Bueno, este es el cuadro que seleccionamos. Por favor, al párrafo. Bueno, entonces este ejemplo es de la revista de agitación femenina. Podemos ver que menciona los roles de damas, las enmarca de alta sociedad, de clase media y del pueblo. También está señora y obrera. En cuanto a los verbos, es muy curioso porque utiliza casi que todos los verbos en infinitivo, es decir, que habla en general. No está diciendo, bueno, aquí hay una crítica,
principal, porque las personas, bueno, ya dice que las agrupaciones que buscan como esa reivindicación de los derechos femeninos se segmentan. Entonces, en las clases de alta, media y pues el de baja o del pueblo, y ella dice que cuando se tiene que luchar por los derechos, se debe trabajar en conjunto, no dividirse. Entonces aquí por eso están los objetivos de antidemocrático, o bueno, ya pues talla como esas posturas, y es una crítica mucho más directa a la de agitación femenina. Seguimos, por favor, con las estadísticas. Bueno, en ese apartado de las estadísticas, logramos evidenciar que la revista de agitación femenina tiene más variedad de palabras en general, siendo 140 palabras versus 97 palabras únicas. También podemos apreciar que agitación femenina tiene un léxico un poco más variado y más diverso en cuanto a los roles y sustantivos, con un 1.67 más, y en cuanto a las cualidades que describen a la mujer, también en un 1.38 más que letras y encajes. Entonces, esto también, a modo ya de conclusión, nos deja ver que, y teniendo también en cuenta, como hace el contexto histórico, que la revista Letras y Encajes es una revista más orientada hacia lo tradicional, y que entre ambas revistas pues existe como cierta oposición de ideologías. Bueno, y seguimos con las otras dos conclusiones. Entonces, bueno, las revistas es una forma de construir, bueno, conocer el pensamiento de una época y también analizar cómo se dieron todos, digamos, estos cambios que nos permiten estar hoy en día, pues, disfrutar como de los frutos del voto femenino. Entonces, pues, es importante hacerlo también desde los datos estadísticos, ya que nos permite tener un análisis más profundo. En cuanto a las otras, pues la segunda conclusión, bueno, como ya lo había mencionado, hacer como una lucha, un recorrido por todos estos periodos de lucha, pero no solo desde la parte histórica, sino también del lenguaje, y contrastarlos para ver dos tipos de pensamiento distinto, porque había una que era más activista, pero también otra que estaba más inclinada a lo tradicional. Bueno, seguimos por favor con la otra diapositiva. Estos son nuestros patrocinadores, los que nos permiten estar acá. Entonces, Universidad de Antioquia, la Facultad de Comunicaciones y Filología, Facultad de Educación y Fundación Universidad de Antioquia. Antes de cerrar, quisiéramos mencionar una frase o una reflexión que la cita es de agitación femenina, en el cual, bueno, ellas dicen, bueno, hablan primero de la memoria, es decir, que ellas sembraron unas, valga la redundancia, una semilla, y esa semilla ha dado fruto, pero la invitación es a no olvidar cuando pues la semilla dio fruto, quienes, digamos, en algún momento enfrentaron un tipo de contradicciones, de críticas, tal vez opositores. Y bueno, hacer como ese tipo de estudios permite hacer un reconocimiento también de ellas y de cómo hicieron toda esta lucha desde el lenguaje, los medios de comunicación y bueno, de muchas formas. Seguimos con la bibliografía. Esta es bueno, una de las fuentes que utilizamos, realmente son varias, pero bueno, eh, muchas gracias. ¿Alguna ¿Tienen duda, dudas? consulta? La verdad, en primer lugar, felicitaciones. Me surgen muchas preguntas, pero solamente voy a hacer dos. Porque la verdad, yo esto inmediatamente lo asocio con estar en algún tipo de políticas de censura. Que me hubiese gustado preguntar, pero prefiero preguntar en primer lugar sobre la característica o qué datos tienen respecto al editor de cada una de las revistas. Sí, por ejemplo, la editora de Letras y Encajes, digamos que era una revista un poco más conservadora, y también se relaciona y se publicaba en la ciudad de Medellín, que no es la capital de Colombia, ¿cierto? Entonces, digamos que es una parte más de una región. Y digamos que esta editora de esa revista, ella fue hermana de uno de los presidentes de Colombia. Entonces, también algo del análisis que vimos y que va muy relacionado pues de pronto con la parte de agitación, es que esta revista de Letras y Encajes se publicó por mucho más tiempo y más años que la otra. Entonces digamos que el ambiente político sí influía mucho en ese aspecto. Y estas autoras lograban publicar sus escritos, estas mujeres que eran muy pocas, porque se lograban incursionar en estas esferas
muy selectas, literarias. Y ya pues, por ejemplo, en la de agitación, no sé. Sí, pues Ofelia fue la que dirigió pues como la revista de agitación femenina. Como decía la compañera, esa revista duró menos, duró 3 años en comparación con Letras y Encajes, pero como ella mencionaba, la autora pues de Letras y Encajes, que era 4 realmente, tenía como más apoyo político. Entonces podría verse que con razón, pues bueno, posiblemente fue una de las razones por las que Letras y Encajes duró casi 27 años y la otra 3 años, porque tenía menos, tal vez menos apoyo político. Entonces Y ahí también el también. medio porque Agitación era una revista independiente. En cambio, la otra, pues Sí, sí tenía más financiación, sí. Y también influye la parte de la publicidad. Y que Agitación Femenina utilizaba un vocabulario mucho más directo y también puede decirse que un poco más agresivo. Sí. Más dudas. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una pregunta. No sé si habrá salido quizá como más que todo la parte, me imagino, de roles y de calificativos. Sí, Adjetivos. adjetivos. Que, o sea, se me ocurre así que, por ejemplo, la revista, ¿no? Era, ¿cómo se fue el nombre? Disculpa. Letras sin encajes y Agitación Femenina. Que, por ejemplo, o sea, me imagino que agitación femenina tenga ciertos roles y ciertos adjetivos para describir a la mujer, y que letras y encajes usa estos mismos adjetivos, pero para representar o explicitar, sí, no es mujer. Como para que esta idea de persona no corresponda a lo que, según ellos, es una mujer. Pues, por ejemplo, en el ejemplo que vimos ahí, se ve que en letras y encajes muchas veces ni siquiera mencionaban a las mujeres, simplemente decían como que son esposos o un matrimonio. Y, por ejemplo, en agitación podemos ver que utilizaban muchos nombres de profesiones, entonces enfermera, la abogada y así. Y en letras y encajes no se ven tanto como esos calificativos ya como dándole su lugar a su reconocimiento profesional. A las mujeres, entonces, digamos que en letras y encajes no individualizaban tanto a las mujeres como en agitación. Incluso, pues también tiene que ver mucho con los objetivos de la revista o a lo que invitaba a las revistas, porque casi que se puede decir que Letras y Encajes las invitaba a ellas, como yo mencionaba, el ejemplo, a ser virtuosas, a ser aplicadas, o sea, a ser como damas de la caridad, muy entregadas como al prójimo más que a ellas mismas. Y por ejemplo, Agitación Femenina, como era una revista más de movimiento, casi que les decía, las enviaba de la casa a las urnas, o sea, directamente a que ellas fueran a votar o a que buscaran más la vida pública. Entonces también es como eso, los objetivos de las revistas. Algunos también, pues en los procesos investigativos que tuvimos, vimos también como algunas calificaciones de que la mujer ideal, por así o pues de preferencia, debía ser, bueno, y hablaba mucho como sobre el aseo, o sea, el aseo era algo que estaba muy bien visto. Entonces la mujer debía ser limpia y amante al jabón, o pues como esos términos, y nosotros pensamos como que bueno, pues es un poco raro, pero viendo el contexto de esa época, digamos que muchas personas se dedicaban al ámbito del campo, a la agricultura, entonces las mujeres debían ser trabajadoras, pero aún así mantenerse siempre limpias y con buena presentación. ¿Más preguntas? Por acá, En referencia a algo que mencionaron sobre el rol de la mujer como progenitora, que me imagino que era la primera revista, Letras y Encajes. Letras y Sí. Encajes. Respecto a la sexualidad, ¿cuáles serían las principales diferencias que manifiestan respecto a los recursos léxicos que tiene letra y encaje y agitación femenina? ¿Es la otra revista? Sí. ¿Cuál sería como la principal diferencia? Porque en lo personal yo me imagino un lenguaje indirecto en relación al rol sexual de la mujer en letras y encajes. O sea, yo creo, desconozco. No sé. Por ejemplo, en este ejemplo que escribió un sacerdote, habla que el matrimonio es muy importante porque tiene fines reproductivos y de procreación, ¿cierto? Pero algo que notamos y es que aunque ambas ideologías pueden, pues, como eh, pues, diferenciarse un poquito, contraponerse entre sí en algunas cosas, sentimos que en el ámbito doméstico sí sigue siendo igual, o sea, en agitación femenina también se espera que la mujer o sea, tenga un ámbito doméstico, sea ama de casa, cuide a sus hijos, pero aparte de eso también
puede ser, o sea, la mujer ideal de, por ejemplo, agitación femenina es una mujer que también trabaje, que también pueda tener su profesión y que pueda hacer todo al mismo tiempo, lo cual pues no era como tan factible. Pero digamos que en ese aspecto de, por ejemplo, madre y así, las dos revistas sí tienen esa, sí, sí, esa similitud. Sino que, pues, por ejemplo, agitación femenina, pues no es que no menciona a las madres, sino que dice la mujer puede hacer otras cosas, entonces también lo ubica en que ellas, si quieren, pueden ser madres, pero también pueden estar como en la esfera política, o sea, porque no pueden votar o porque no pueden hacer ciertas cosas, o bueno, o defender como sus libertades. Entonces, como que en las dos revistas está presente, solo que de distinta forma, en una más amplia y en otra más reducida, podemos decirlo así. Digo, pero eso lo que planteas tiene que ver también como con la línea claro, editorial, pero también con este pensamiento quizá, por un lado, una revista más liberal y una revista más conservadora, con un pensamiento de izquierda y un pensamiento más conservador. Sí, por ejemplo, en Letras y Encajes, el presidente era el hermano, pues yo era de apellido Espina, y él, pues, digamos que su facción política es conservadora. Entonces, digamos que, bueno, en Colombia hay algo muy característico y es que no solamente, pues hay algo muy camaleónico, o sea, nosotros no podemos decir que los políticos son o solo liberales o solo conservadores, porque realmente pasa mucho que, bueno, sí, defendemos cierta parte de las posturas conservadoras, pero también nos damos a las liberales. O sea, no es como que, ay, este político es solo conservador, no. Básicamente tiene los dos elementos muchas veces. Por algo es algo camaleónico, o sea, como A que veces dicen comparte. como que sí, yo soy Sí. liberal o soy conservador, pero cuando están en el poder cambia su Sí. postura. Pero digamos que ese presidente, Mariano Espina, era más que todo conservador. Y entonces las posturas conservadoras más que, están muy ligadas a la iglesia. Digamos que las liberales, bueno, no es que sean tan contrarias, pero digamos que, por ejemplo, están más de acuerdo con lo que es el comercio extranjero. Digamos que los conservadores están más de acuerdo con la industria local, con los comerciantes de ahora. Entonces, bueno, ahí como que están las diferencias y se puede ver porque de pronto Letras y Encajes tenía como la parte, digamos, tradicional y sobre todo católica también, muy ligada al sacramental que mencionó la compañera y así. Entonces, sí tiene La religión era algo muy, pues, en ese momento, estamos hablando finales del siglo XIX, principios del siglo XX, era algo muy importante y muy predominante ahí, porque, por ejemplo, la religión era pues como opositora de que las mujeres aprendieran a leer o a escribir o se acercaran como a la literatura europea o pues lo que estaba pues en ese tiempo de moda porque no les convenía, ya que, bueno, digamos que a las mujeres despertar, por así decirlo, ya entonces eso les quitaba un poco de el poder que se podía ejercer. En honor al tiempo, vamos a pasar a coffee break, al receso. Muchas gracias por la presentación nuevamente. Gracias, Y también a las que estaban comentando. Vamos a tener entonces un receso de unos 15 minutos aproximadamente. A las 4:35 idealmente estar acá de vuelta para continuar con la siguiente exposición. Camila. Vamos a continuar con la siguiente exposición entonces. Sigue por nombre Expresión del componente manera en eventos de movimiento causado en lengua mapuche. Pone Dr. Diego Lizarralde, profesor de español y doctor en lingüística por la Universidad de Concepción. Es docente del Departamento de Lenguas, Literatura y Comunicación de la Universidad de la Frontera. Ha desarrollado propuestas de descripción sobre la expresión de la localización y el movimiento en el romané hablado por los gitanos de Chile y en Mapudungun. Más el tiempo es suyo. Tiene 15 minutos para la presentación y luego 5 para las preguntas, pero igual se puede extender un poquito más. Como ya suspendió la siguiente exposición. Ah, no, perfecto. 45 minutos. ¿No hacer la otra? No, la segunda no va. ¿Me ayudas con la...? Sí. Ok, bien, bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Estoy contento de poder estar acá en la Universidad de La Serena. Este es un trabajo, el título lo pueden ver, Expresión del componente manera en eventos de movimiento causado en lengua mapuche, el trabajo que estamos desarrollando junto con Rodrigo Becerra, candidato a doctor por la Universidad de Alberta, en Canadá. Agradezco, este trabajo ha sido posible gracias al financiamiento del proyecto Fondos de Indemnización y al programa de Magíster en Letras de la Universidad de la Frontera. Flamante
programa de magíster que lleva un par de años en la universidad. Comencemos un par de generalidades sobre el mapudungun, creo que todos conocemos, ¿verdad? Una de las lenguas indígenas habladas, ¿verdad? En Chile, en el sur de Chile, también de Argentina, se considera una lengua aislada, tiene alrededor de unos 250.000 hablantes y se considera como una lengua en peligro. Quiero mencionar, solo no es la idea de hacer una descripción de la lengua, simplemente mencionar rasgos que se han descrito tradicionalmente, el mapudungun como una lengua polisintética y aglutinante, ¿verdad? Esto tiene que es el denominado movimiento causado o movimiento gentil. Ahora puede continuar, Que es lo disculpe. que vamos a explicar brevemente a continuación, ¿verdad? Estamos hablando de un dominio específico dentro del ámbito del movimiento, ¿sí? Bueno, el ámbito general es el lenguaje espacial, ¿no? Donde estarían incluidos fenómenos como la localización estática, la deíxia espacial, el uso de los marcos de referencia. Nosotros acá nos estamos centrando específicamente en el ámbito del movimiento y particularmente en un tipo de movimiento que son estos eventos de colocación y remoción o eventos de poner y sacar, que se definen como eventos de movimiento agentivo o de movimiento causado, ya que no es el elemento figura, el elemento que se mueve no se mueve por sí mismo, sino que hay un agente que realiza la acción del movimiento. En este tipo de eventos se distinguen componentes semánticos centrales, que son justamente el agente, realizador de la acción, la figura, que es el objeto que se mueve, la base, que es el punto de partida o de llegada de esta acción de movimiento, y la trayectoria o relación, como le denominan en el ámbito del movimiento causado, lo que Talmi tradicionalmente denominado el camino del movimiento, la orientación, la trayectoria del movimiento y la manera. Nuestro foco está en estudiar la semántica léxica, ¿verdad? Y en este caso, en esta presentación, nuestra atención se centra en este componente, que es la manera del movimiento. En términos teóricos, ¿verdad? Estamos instalados desde la perspectiva de la denominada tipología semántica, el estudio de la manifestación de campos semánticos, ¿verdad? Ámbitos semánticos a través de lenguas, buscando qué tienen en común, pero también en qué se diferencian, ¿verdad? En el caso del movimiento causado, por ejemplo, ya se han establecido algunas generalizaciones. Por ejemplo, que existe una asimetría entre los eventos orientados a la meta, lo que llamamos eventos de colocación, y los eventos orientados hacia la fuente o de remoción. No hay evidencia de alguna lengua en la que estas dos acciones se describan con un mismo verbo. Por eso hablamos de esta asimetría. Y también hay una tendencia bastante marcada en la bibliografía. Estamos hablando acá de autores que trabajan con grupos grandes de lenguas, ¿verdad? Haciendo comparación. Y en general hay mayor elaboración en los eventos de colocación que en los de remoción. O sea, hay más verbos para la acción de poner que verbos para la acción de sacar. A pesar de estos elementos que podríamos considerar como tendencias universales, existen categorías distintas. Las lenguas dividen, ¿verdad?, estas categorías de forma distinta y establecen límites entre dichas categorías. Un contraste interesante tiene que ver con esta sería como una aplicación de la tipología de Talmi. No sé si están familiarizados con esta distinción entre lenguas de marco verbal y lenguas de marco satélite que establece Talmi, dependiendo fundamentalmente de dónde se lexicaliza, dónde se manifiesta el componente de la trayectoria, el camino del movimiento. ¿Sí? Ahí se distingue entre... aquí el típico contraste es entre el inglés y el español. El inglés se describe típicamente como una lengua de marco satélite, que generalmente expresa el camino, que acá está manifestado como relación. Sloyd lo denomina relación, está manifestado fuera del verbo, mientras que en una lengua como el español, generalmente el camino se manifiesta en el verbo. ¿Sí? Pero esta tipología dicotómica, ¿verdad?, de dos posibilidades se ha ampliado hacia una tercera posibilidad, una extensión de esta tipología, que tiene que ver fundamentalmente con el caso de las lenguas que tienen esta posibilidad de los verbos seriales, que pueden aglutinar dentro del verbo tanto el camino como la manera. Se habla de lenguas de marco equivalente. Un ejemplo serían el chino mandarín, el thai, y también podríamos, usando este ejemplo de un trabajo de mi colega Rodrigo Becerra, también en mapudungun encontramos, ahí está un ejemplo, ¿verdad? Peturin Tripatui, la rana, ¿verdad? Estos son datos de ese clásico material de las historias de la rana. Cuento mostrado en imágenes donde las personas describen las acciones realizadas por las entidades que ahí aparecen.
donde tenemos entonces el verbo salir y el verbo saltar, ¿verdad? Que sería salir es un verbo de camino, es una trayectoria, y el verbo saltar es un verbo de manera. Entonces, tenemos la posibilidad de aglutinar. Este tipo de datos son problemáticos con esa distinción talmiana de lengua de marco verbal y lengua de marco setente. Ahora, centrándonos en lo que yo les quiero mostrar específicamente en este momento, nuestra pregunta es cómo se lexicaliza, cómo se expresa a través de verbos fundamentalmente el componente manera, el modo, la manera en que se realiza el movimiento, en descripciones de eventos causados producidas por hablantes de Mapudungun. Y lo que buscamos hacer es identificar los patrones de lexicalización de este componente en lengua mapuche, pero también identificar otros componentes semánticos que se lexicalizan en el verbo, que de alguna manera están asociados, de algún modo, están asociados a la manera, pero no corresponden específicamente a la manera, sino que tienen que ver con asuntos relativos a la figura, a la naturaleza de la figura, a la posición de la figura, a la postura, a la orientación de la figura respecto a la base, y justamente en eso nos vamos a centrar con los datos, observando en los datos. Sobre la metodología, estamos utilizando esta prueba de colocación de Bowerman, Gulmer, Majid y Narasimhan, que es un set de 66 videos muy breves, videos muy cortitos, que duran unos cuantos segundos, en donde ocurren acciones en las que una persona coloca o retira un objeto de un lugar. Los datos que estamos analizando en este momento corresponden a 6 hablantes, todos hablantes nativos de Mapudungun, todos bilingües, Mapudungun español, adultos, 3 hombres y 3 mujeres, que proceden. Esto no tiene ninguna, es un número, es una muestra muy pequeña, no tiene ninguna finalidad estadística, ¿no? Pero sí intencionamos esta muestra para tener hablantes de las 3 grandes zonas dialectales de Mapudungun, para ver si había. Tampoco estamos poniendo tanto foco en esas diferencias, pero lo que sí hemos visto es que hay bastante variación en el sentido de, no tanto que se usen verbos muy distintos, sino que ocurre que los hablantes de algunas zonas dialectales el mismo verbo lo pronuncian, lo construyen de forma distinta. Sí, tienen variación. Ahí van a aparecer algunos ejemplos de los datos. Bueno, las entrevistas fueron grabadas, transcritas y traducidas al español. Entonces, lo que hicimos fue distinguir construcciones, lo que estamos tratando de hacer es distinguir construcciones de acuerdo a criterios semánticos y morfosintácticos, cuáles son los componentes semánticos que se lexicalizan en el verbo y qué tipos de verbos son utilizados. Acá cuando hablamos de tipos de verbos, fundamentalmente estamos pensando en verbos de raíz única y verbos de raíz de construcción serial, ¿sí? O sea, de más de una raíz. Es un total de 571 enunciados los que se licitaron con esta prueba, con este estímulo, ¿verdad? Algunos se descartaron por diversas razones, algunos porque son escenas de prueba, las 3 primeras, y algunos porque no están describiendo, algunas descripciones de los hablantes no son exactamente descripciones espaciales, sino que describen algún otro asunto en el que el hablante pone atención. Pero al final, lo que estamos analizando es un total de 378 enunciados. Aquí hay una muestra, no me voy a detener mucho en esto, solo quiero mencionar que en cierto modo se cumple esta tendencia universal. Estos serían algunas, aquí solo anotamos los que tienen mayor frecuencia dentro de la muestra, no son todos los verbos que aparecen, no son todas las posibles combinaciones, pero si se fijan, hay algo bueno, aquí hay 2 cuestiones que quiero mencionar. En el ámbito de la colocación, si bien hay una dispersión enorme de datos, de tipos de verbos, la frecuencia mayor se la llevan algunos en particular. En el caso de la colocación, el verbo tucu, que podríamos traducir como meter, en algunos casos como dejar, pero generalmente tiene que ver con situaciones que implican contención, movimiento hacia un contenedor, y también el verbo el o el un, que también lo podríamos traducir como dejar. Se fijan, están muy por encima en términos de frecuencias del resto de posibilidades. Y este es un asunto bien interesante que tiene que ver con los verbos con verbalizaciones, con estructuras de verbalización, que tienen que ver específicamente con escenas de vestirse, de ponerse ropa. Esto también es interesante porque muchas lenguas del mundo, el euskera, por ejemplo, tiene verbos específicos para la acción de vestir y de vestir. No es el mismo verbo poner o quitar, por ejemplo, una prenda de ropa. En el caso del español también está marcado, ¿no? Con el pronombre se, ponerse, sacarse, ¿verdad? El Mapudungun, en general los hablantes de nuestra
que han colaborado con nosotros, utilizan esta estructura de la verbalización. ¿Qué hacen? Toman el sustantivo, gorro, por ejemplo, bueno, ya estamos ahí, ¿verdad? Chaqueta, bota, fíjense que son puros préstamos, pero lo que hacen es agregar un morfema verbalizador. Chaqueta atún, que sería algo así como ponerse la chaqueta, o algo así como enchaquetarse. ¿Sí? Bota atún, en fin, ocurre específicamente con los verbos de colocación de vestimenta. Y por otro lado tenemos los verbos de remoción, de sacar. Si se fijan, son menos tipos, de 43, en el otro teníamos 48. Y aquí sé que definitivamente el verbo nentu se lleva prácticamente todos los usos, nentu o entu, ahí tenemos un fenómeno de variación de hábitat. En algunas zonas se utiliza entu, en otras zonas se utiliza nentu. Bueno, esta es una mirada muy general. Ahora vamos a entrar en el foco, que es lo que nos interesa, que es las posibilidades de lexicalizar la manera. Hasta aquí lo que estamos viendo serían tres grandes posibilidades. Una primera, que son verbos propiamente de manera, verbos de raíz única, pero lo que resulta muy llamativo, sobre todo si lo contrastamos con los datos que tiene el propio colega Rodrigo Becerra sobre movimiento espontáneo, no movimiento causado, como en este caso, donde Mapudungun tiende a tener una gran cantidad, una gran variedad de verbos de manera. En el caso del movimiento causado, hemos encontrado un repertorio muy reducido de verbos de raíz única que expresan lo que podríamos llamar propiamente manera de movimiento. No son más de 4 los que tenemos en la muerte. Y no aparecen demasiado. Luego tenemos un segundo tipo, que serían verbos de, aquí sí aparecen construcciones seriales o compuestos verbales, en donde se lexicaliza el camino junto con la manera. Y en un tercer tipo de verbos, tenemos verbos específicos que expresan o lexicalizan aspectos específicos relativos a la naturaleza de la figura, a la postura de la figura y a la configuración o relación entre figura y base. Entonces, primer tipo, como les decía, fíjense, es una lista muy cortita. Tenemos el verbo utruf, arrojar, lanzar, tiene que ver con hacer una acción con cierta fuerza, con cierta intensidad en la acción. El verbo altro, o retur, que es empujar. Yankum, que tiene que ver con caer, pero un caer espontáneo, es cuando algo cae por sí solo, y no es que yo lo haga caer. Porque entonces la escena en la que aparece el adjetivo. Entonces no es adjetivo. No es adjetivo. El fenómeno ahí es que no hay adjetivo. Sí, exactamente. Yeah. ¿Es discutible que sea de manera? No, la pregunta es que, perdón. No, pero excelente, excelente. No, es que se supone que estamos viendo los verbos. Estamos viendo el movimiento causado. Y ese es pérdida de control. Se habla de la literatura de pérdida de control en relación a la adjetividad. Específicamente la escena en la que aparece esto, que no son muchas, tiene que ver con una persona que lleva un montón de cosas y de pronto una de esas cosas cae. Sí, y el verbo nun, que es agarrar. Ese ejemplo que está planteando podría ser pertinente, por ejemplo, de una manzana que cae. De hecho, en Augusta, en la definición de Jan Plum, los ejemplos que pone son las hojas de un árbol, cosas que caen de forma por sí solas. Y tiene toda la razón. Es contradictorio con la idea de movimiento adjetivo. No lo había pensado, profesor. Como siempre, iluminando. Y acá hay algunos ejemplos. Oh, y esta acá no puse la traducción. Rufculufi, chiliflu. Aquí hay otra cosita interesante. Aquí hay un proceso claro de gramaticalización. Esto en algún momento fue un verbo de poner. Pero hoy en día funciona exclusivamente como un morfema. Ahí hay un tema que como un morfema de valor resultativo. ¿Sí? Entonces tenemos aquí arrojar, el resultativo, el objeto de tercera, el fi, la marca de objeto de tercera, que sería como nuestro lo en español, pero que en este caso aparece como morfema dentro del verbo. Chelifro, que sería algo así como dejó tirado el libro. Esa es la acción. Altrofi, taza co, empujó una taza de agua, una taza con agua. Y acá este ejemplo un poco más extenso, Lifro frente Cupalnier, acá está justamente, ¿verdad? El ejemplo del Yankun Palei, Nilifuro. Viene la persona, ¿verdad? Y se le cayó su libro cuando venía. Ahí tenemos entonces este caer espontáneamente, la marca de causativo, un elemento orientacional, ¿verdad? Cislocativo, o sea, hacia acá. Esta marca de restitutivo y la tercera. Bueno,
Lleva muchos libros y se le cayó uno cuando venga. ¿Sí? Lo podríamos traducir de esa manera. Es muy reducido este primer grupo de verbos de manera, lo que resulta un poco contraintuitivo o más bien rompe un poco la expectativa que teníamos de encontrar muchos verbos de manera, pero donde sí aparecen es en el segundo grupo, que es con serializaciones, ¿verdad? Donde aparece el camino más la manera, y ahí tenemos verbos como utruftuku, arrojar, meter, tienen que ver con la fuerza, ¿no? Este también es bien interesante, porque esto no es propiamente un verbo, sino que es un demostrativo que está verbalizado, fam, que es como decir, hacerlo así, es un demostrativo modal, ¿sí? Entonces, fam tuku es meter de esta forma. Es interesante también en la entrevista que cuando se utilizan estas formas de estos demostrativos modales, van acompañados generalmente con un gesto, ¿sí? Hacerlo así, de esta manera. Tengo acá algunos ejemplos. Otruftukupunufi, arrojar, meter, puso un libro arrojándolo. Fíjense que inevitablemente en español lo tenemos que hacer con dos verbos, ¿no? Lo que más común se puede expresar a través de una sola construcción verbal. Eh, Acá está el ejemplo con un kun, que tiene que ver con la idea de hacer un movimiento meter, ¿verdad? Pero derecho, verticalmente. ¿Sí? Feitichi, peñi, un kuntukui, ni lonco, quiñe faltemu. Mu o meu es una marca lo estamos llamando, lo estamos tratando como un término espacial general, que es una posposición muy utilizada en Mapudungun y que puede expresar muchos sentidos. En este caso está expresando este sentido espacial. También puede funcionar como instrumental, como elemento de compañía, tiene valores bien distintos. Depende, siempre esa ambigüedad se desambigua por el contexto. El hombre metió derecho su cabeza en el balde. Esa es una manera de hacer la acción. Donde tuku entonces expresa camino y un kun manera. Y acá tenemos este chengul, que tiene que ver con ensartar, y tuku con meter. De nuevo tenemos manera y camino, ¿verdad? Puso ensartada una flor en el pelo. Los comeo, chengul, tukufi, chirraya. Estos son solo de colocación. Y en segundo lugar, o sea, de la acción de poner, el movimiento orientado hacia la meta. Y luego tenemos de remoción, verbos de camino más manera, o verbos de sacar o de remover. Ahí tenemos, por ejemplo, el que más se utiliza, esta combinación Witranen to, que es tirar, sacar, que podríamos traducir como sacar con fuerza, ¿no? Tiene que ver con la manera del movimiento. Eh, Luego está el ejemplo de Witrapuram, donde hay manera, ¿verdad? Tirar, esta idea de la fuerza, y levantar, que es orientación o camino. Acá hay un ejemplo con Witrapuram, Tichi Somo, Witrapuram y bolso, la mujer levantó su bolso tirando, o lo levantó con fuerza. Esta es una escena donde una persona toma una maleta. Debía haber puesto estas imágenes, pero no me quedaba mucho espacio. Estas son imágenes del test, ¿sí? Este es un ejemplo bien bonito con el verbo maful pura, que maful es algo así como abrazar, agarrar con los brazos, ¿sí? Esta es una escena donde toma un montón de libros esta mujer y los levanta. Entonces, maful tiene este sentido de abrazar y puram es un causativo de subir, hacer subir. Entonces, maful purami y elíforo hizo subir sus libros abrazándolos, ¿sí? Podría ser una traducción, posible. Y acá tengo un ejemplo con Huitrán en tú, que era el primer caso, ¿verdad? Esto de sacar con fuerza. Acá es muy clara la diferencia entre colocación y remoción, justamente por la presencia del verbo de camino, ¿no? En el caso de tucú en los anteriores, que es poner o meter, y acá con nentú, que tiene que ver con la idea de sacar. Bien, esto respecto al segundo grupo. Y el tercer grupo corresponde a raíces que lexicalizan otras propiedades que podríamos decir que de alguna manera están en la constelación de lo que se entiende como manera, pero no es propiamente la manera de movimiento. En primer lugar, aspectos relativos a la naturaleza de la figura. Acá, esta distinción, fíjense, estos verbos tienen la raíz wutru, que es algo así como verter, derramar. O sea, solo se va a utilizar cuando la figura es un objeto líquido, una entidad líquida. Y estos son bien interesantes, y los separé con color porque todo esto tiene que ver con figuras que son granulares, que son cosas como arroz, fideos, porotos. No es un objeto, no es una entidad sólida única. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, flur, que es desparramar, runá, que es apuñar, agarrar un puñado, ¿verdad? Bueno, acá hay algunos ejemplos. Wutrunakun fi
cochocho carrumo, que sería algo así como vertió hacia abajo el agua en el jarro bajo o jarro chico, ¿sí? Entonces, donde tenemos este Wutru que está lexicalizando la naturaleza de la figura, ¿no? El hecho de que es un elemento líquido. Acá hay un ejemplo con Runá, que sería una raíz que está lexicalizando la granularidad de la figura, ¿sí? Que es una entidad, son muchas, que está dividida en muchas partes pequeñitas, ¿verdad? Pero generalmente pequeñas, no necesariamente. Fideota Runá Tutku Kunumei. Kugumeu. Aquí está de nuevo el meu, pero fíjense que aquí el meu no es espacial, no quiere decir él, sino que quiere decir con la mano. Metió un puñado de fideos con la mano. Y acá está otro ejemplo que es ese chumautupu, que tiene que ver con amontonar y meter. Puso un montón de trigo en un plato. Quiñe ralin meo, chumautucuy, cachilla. Ahí tenemos este elemento, ¿verdad? Que está lexicalizando, ¿verdad? Expresando una característica del elemento figura, propia de la naturaleza de la figura. Dentro de esta tercera categoría, tenemos luego verbos que lo que hacen es lexicalizar o expresar la postura de la figura, elementos relacionados con la postura. Uno de los que más se utiliza es Wutrampuram, que tiene que ver con poner de pie, Wutram, hacer que algo se ponga de pie, ¿no? En forma vertical, y también el verbo anu, que es sentar. Acá hay un ejemplo con anu, felapetu anumi, está dejando la vela sentada, ¿sí? Tenemos este elemento petú, que es progresivo, ¿verdad? Que indica que la acción se está realizando. Y no es solo que lo dejó puesta, sino que la descripción está poniendo atención en la postura del elemento figura. Acá también el verbo tranan, que tiene que ver con dejar algo tendido, ¿verdad? Tranan tokufi, dejar tendido dentro del agua un ladrillo. Y este verbo, bien interesante también, el verbo que el wad, que si bien no tiene una gran aparición dentro de la muestra, es un verbo bien interesante. Ya Augusta lo describía como, la definición que da Augusta es, en el clásico diccionario, ¿verdad? De Augusta, tiene que ver con colgar algún tipo de objeto flexible de manera asimétrica, queda colgando del mismo modo como él dice, como las alforjas en las ancas del caballo. Caballo, sí, está bien. Y acá aparece en escenas donde hay un cordel, ¿no? Que queda colgado en la rama de un árbol, queda suspendido hacia los dos lados. Lo estamos traduciendo, un intento de traducirlo de alguna manera, colgar contrapesado, colgar simétricamente, se podría decir, o algo similar, ¿verdad? Que el Huastucuy Quiñalazu dejó un lazo colgado en contrapeso, o sea que quedó suspendido de la misma forma hacia ambos lados. Es lo pongo harta atención en este verbo porque son esos ejemplos del Mapudungun donde hay una precisión bien notoria, ¿verdad? Bien marcada. En tercer lugar, dentro de esta misma categoría, tenemos verbos o raíces verbales que lexicalizan la relación entre la figura y la base. Acá hay un fenómeno de variación, ¿verdad? Renew, se lo hablaste de una zona, Rentrue, se lo hablaste de otra zona, pero básicamente el mismo verbo que tiene que ver con poner encima o sobreponer, o poner algo que se soporta sobre otra cosa. Luego tenemos el verbo ngurun tuku, acá también tenemos, pero esto, digamos, acá tenemos esto de la relación y camino, ¿no? Tapar y meter. Acá está el ejemplo con ngurun tuku ita quiñe pichitrapo, que sería algo así como taponeó. Esto es una escena donde hay un tubo de escape, alguien metiendo un trapo dentro de un tubo de escape de un auto. Entonces taponeó el tubo con un trozo de trapo. Wilco Kunui tiene que ver entonces con amontonar, pero amontonar verticalmente. Por eso estamos pensando acá que este tipo de verbos, este tipo de raíces, están expresando el tipo de relación que se configura entre la figura y la base. El tipo de relación espacial. Con eso llegamos a una síntesis, ¿verdad? Que básicamente lo que voy a hacer es repasar lo que acabamos de ver. En general, ¿verdad? Hemos identificado verbos de manera de movimiento, tanto de raíz simple como de compuestos verbales.
además de estos verbos específicos que vimos al final, que lexicalizan propiedades de la figura o bien su relación con la base. En concreto, entonces, identificamos tres tipos de construcciones relativas a la manera del movimiento. Verbos de raíz simple de manera, verbos seriales que aglutinan camino y manera, y construcciones verbales que especifican la naturaleza de la figura, la postura de la figura y la relación figura-base. Ojo, no es que sean las únicas posibilidades, es que son las tres que nos parecieron más relevantes en este momento. Y a propósito, sobre todo poniendo atención en este último grupo, creo que si volvemos a la teoría, entonces es interesante aquí hacer una reflexión en torno a en esta tradición semántica, ¿verdad?, conceptual de Talny, el punto de partida de estos estudios. Camino y manera son como los componentes centrales, que definen si una lengua es de marco verbal, de marco satélite, o es de estas lenguas iguales, gracias. Pero, al observar, y eso parece ser, al menos, por ejemplo, en Mapudungun, en los trabajos de BCR anteriores, con movimiento espontáneo, no movimiento causado, como en este caso, efectivamente, los datos de Mapudungun parecen coincidir con una lengua verbal, donde la manera tiende a estar expresada en raíces verbales, pero también al marco equivalente, que combina el camino y la manera. Pero en el caso específico de los eventos de movimiento causado o agentivo, vemos que la manera parece ser uno más entre los componentes semánticos que aparecen, ¿verdad? Parece que es necesario, entonces, esto es lo que estamos pensando, comenzando a reflexionar, es necesario replantear el valor central que se le otorga en la discusión al componente manera. Y en este sentido, creemos entonces que aspectos relativos a la figura, lo que mencionábamos, ¿verdad? La naturaleza de la figura, si es sólida, si es líquida, si es granular, la postura de la figura, la orientación, respecto de la base, perdón, la orientación de la figura respecto a la base, pero también, y que no lo consideramos en esta presentación, pero que podría ser tema de presentaciones posteriores, aspectos relativos a la naturaleza de la base, porque por ejemplo en el caso de base, cuando digo base me refiero, ¿verdad?, al punto desde el que se realiza el movimiento, o hacia el que va dirigido, o desde dónde se realiza el movimiento. En el caso de que la base sea una entidad animada o un ser humano, el tipo de evento ya deja de ser un simple evento de colocación, pasamos a eventos que tienen que ver con dar y recibir. Y eso tiene que ver con la naturaleza de la base. O bien, poner atención en el agente, ¿verdad? Que algo de esto había ya con el ejemplo de Jan Kuhn, que tiene que ver con la intencionalidad o la pérdida de control respecto de las acciones. Entonces, parece ser que este tipo de componentes semánticos resultan ser, al menos en la descripción del movimiento causado, resultan ser igual de relevantes que componentes como la manera o el camino. Eso, si me preguntan por hacia dónde va la discusión en términos teóricos de mostrarles estos datos, va por ahí va la discusión. Se constata entonces con estos ejemplos y estos datos que estamos analizando que la lengua mapuche cuenta con una amplia cantidad de recursos verbales para codificar el movimiento y en general las relaciones espaciales, lo que da cuenta de una riqueza expresiva notable que ya Rodolfo Lenz, los estudios araucanos, ¿verdad?, mencionaba respecto de la especificidad de los verbos de movimiento en Mapudungun. Por último, hay que seguir trabajando, hay mucho trabajo por hacer. En primer lugar, profundizar el análisis, incluyendo más datos, porque tenemos bastantes más entrevistas que están en el proceso de tabulación, y es un proceso lento, ¿verdad? Pero también algo interesante sería cruzar estos datos de las construcciones verbales, que es donde hemos puesto todo el foco en este momento, en el verbo, cruzarlo con otros componentes de significado espacial que están a lo largo de la construcción sintáctica, ¿no? Como por ejemplo algunas preposiciones, algunos elementos adverbiales, particularmente la posposición meu, ¿verdad? Nos preguntamos cuándo meu es, por qué meu a veces aparece y a veces no. Que en el fondo es el elemento que te indica que lo que está antes de meu es la base del movimiento. Y bueno, un trabajo por hacer, una proyección, es un acercamiento cuantitativo a los datos. Sobre todo lo que se ha utilizado bastante en la bibliografía sobre movimiento causado son los análisis de conglomerado, que permiten mostrar, hacer interrelaciones entre las construcciones utilizadas por los hablantes y las configuraciones espaciales que se dan en las escenas descritas, ¿no? Y generar cuáles son las que están más
cercanas y cuáles están más alejadas. Para terminar, lo único que me queda es agradecer de todo corazón a Ana Ñanculev, que es la persona que me ayudó a hacer las entrevistas durante ya un buen tiempo, a Fresia Mellico, que siempre ha estado cerca, que una mediadora intercultural de allá de Temuco, y a nuestro colega Felipe Haller, al que estoy todo el tiempo molestando con consultas, y siempre está dispuesto a responderlas, tiene una paciencia increíble ese hombre. Así que, bueno, eso, muchas gracias. ¿Alguna duda, pregunta que les gustaría hacer? No sé. Bueno, ¿cómo se me surge? La traducción que tienen de las palabras ya es algo que está estandarizado o simplemente es una representación de los poemas. Es un intento. Es un intento. Ah. Algunas sí, algunas ya son verbos, no sé, el verbo tú, el verbo en el tú, pero con muchos verbos son aproximaciones. Un intento de dar una traducción que podría ser muy difícil. Sino que la duda me surgió porque en Colombia tenemos muchas lenguas indígenas. Perdón, pero lo digo respecto de las raíces, Ah, porque luego la glosa de los elementos morfológicos, eso está claramente establecido, los morfemas. ok. Sí. Porque Sí, en Colombia tenemos muchas culturas indígenas de las cuales se hacen estudios sobre su lenguaje, pero no tienen ninguna representación todavía gráfica, pues alfabética, de los fonemas, por ejemplo. Bueno, ese es un tema. Pues. Mapudungún, paradójicamente, se suele insistir en la idea de que Mapudungún es una lengua oral. Sin embargo, hay por lo menos 4 alfabetos para escribir en Mapudungún. Y hay hoy por hoy una producción importante. Hace 2 semanas atrás estuvimos en Temuco presentando un diccionario de Pehuenche Kim Dong-un, se llama, de don Octavio Huayquillán, que es un peñi de allá de Hualqui, una comuna cerca de Concepción, que de hecho esta es la versión bilingüe de un diccionario monolingüe que hizo él hace algunos años atrás. Entonces, la producción escrita en Mapudungún viene de la época del diccionario. Pero, así que Cristian sabe bastante de eso. Eso te puedo comentar. Diego, me quedé pegado con una de las diapositivas, una en que aparece la foto que tú dijiste que podrías haber un cuerpo más grande. Había un movimiento en particular que me llamó digamos, una de las estructuras supuestamente aunaba subir hacia, digamos, que era hacer subir. Agarrar, subir, Sí. ¿cierto? Agarrar, subir. Me imagino que tiene un contrapunto con un agarrar hacia abajo. Sí, podría haber, no sé si... O es el mismo, o es la misma estructura que se usa... No, porque por ejemplo, con el Puram te da la idea de subir, y por ejemplo con Nakum te da la idea de hacer bajar. Ya, pero la base es la misma. ¿Podría ir con la misma raíz? ¿Ya? O podría, porque lo que pasa es que estos verbos también pueden aparecer solos. Ya, porque yo pensaba en el verbo castellano jalonar, por ejemplo, jalonar. Evidente, ¿ya? Jalonar, ¿te suena? No, jalonar. ¿No le suena? Jalonar. Jalonar es, lo traduciría yo como tirarse arriba. Con fuerza. Claro, con fuerza, como agarrar hacia arriba. Bueno, podría tener un componente. Bueno, no sería raro, porque el español es una lengua de marco verbal que típicamente lexicaliza el camino en el verbo. Es relativamente común el participio jalonado en distintos textos literarios, narrativos, y el verbo jalonar la base. Acá contiene ese tipo de... Sí, pero acá tienen contra. O sea, si tienes ese hacer subir, puedes tener también un hacer bajar, que sería con otra raíz. Es otra raíz, sí. Y de hecho, hay una diferencia entre nag, que es bajar, ¿ya? Y nagom o nagum, que es hacer bajar, que tiene el elemento causativo. Claro. Claro. Eso también es bien típico, esa distinción. Ahora, el morfema específico causal cambia también, ahí hay variación morfológica en las variedades dialectales. Ya. Sí, o sea, primero felicitarte por la presentación, súper entretenida, clara, además, realmente muy buena, pero tengo varias dudas en realidad. Primera es, no revisaste finalmente una clase que son las clases en las cuales la figura se incorpora al verbo, a través de tú. Chaquetatunes, Quizá la revisamos en un trabajo sobre el camino, cuando pusimos atención en el camino, porque la estamos describiendo con Rodrigo, la estamos describiendo como escena cero camino. Claro, es que lo que estaba pensando, era que si uno piensa, por ejemplo, a la manera del frame de Fillmore, tú evocas una escena igual,
que es la escena en que la persona se pone el sombrero, por ejemplo, o la chaqueta. Chaqueta atún, ¿Ah? sí. Chaqueta atún. Y, a ver, cuando tú dices, por ejemplo, cuando tú usas estos verbos, el verbo que tiene que ver con derramar, el verbo te entrega información respecto a propiedades de la figura. Sí. Porque si es un verbo de tipo derramar, tú ya sabes que la figura es una figura líquida. Pero cuando tú dices verbos como chaqueta atún, te estás entregando propiedades de manera semejante. Porque la chaqueta se pone de una manera. Sí. Por lo De tanto, un verbalizador tú no significa ponerse. Exacto, no, sí, O lo sea, sé. tú tienes, por ejemplo, mate tú, es tomar sí, mate. que el Es como verbo lo que se hace con el objeto. Exacto, Así exacto. se podría La chaqueta traducir. típicamente no se las pone. Sí. Entonces, cuando tú tienes esa estructura, el chaqueta atún, o sea, la manera y el resultado final, o sea, el camino de manera, Tan implícito en la naturaleza de la figura. a eso voy, que el Sí. verbo establece esa información, al igual que lo que ocurre cuando tomas los verbos del tipo de ramar, donde el verbo te establece información de la figura. Claro. Pero no es sustantivo. No, porque es un verbo. Claro, Porque claro, es como en español, en mantequillar. sí, sí. O sea, es la típica construcción en la que en el fondo el segundo argumento se incorpora. Ajá. Se incorpora al verbo, o sea, una incorporación del segundo argumento al verbo. Ese es el caso, ¿no? Se incorporó el segundo. Pero tampoco el caso de incorporación nominales. No, estoy hablando semánticamente se Ajá. incorpora el segundo argumento, porque analíticamente es una estructura de tres argumentos. Tienes Ajá. el que pone algo, lo opuesto y dónde se pone. Ajá. Son tres argumentos como analíticamente. Sí. Pero en vez de expresarse con tres argumentos, se expresa con dos. Porque el segundo argumento se incorpora al verbo. ¿Sí? Sí. Eso es, sí, ¿no? sí. Eso es. Sí. Pero al hacer eso, dado que hay maneras específicas de ponerse un sombrero y maneras específicas de ponerse la chaqueta, el verbo te está entregando esa información también. Eso es lo que estoy pensando. O sea, se podría considerar como ¿me entiendes? pero de una manera implícita, ¿no? Claro, bueno, del mismo modo que cuando dices derramar, está implícita la propiedad de la figura. Sí. Es como parecido. Interesante eso. Porque nosotros hasta aquí le hemos puesto atención a eso desde el punto de vista de la idea del camino, ¿no? Porque contrastan con la remoción, donde ahí no se usa el verbalizador. Claro. Se usa generalmente se usa solo para ponérselo. Sí, es solo para ponerse el sombrero y no ponerse la es solo para ponerlo. ponérselo. ¿Y con pantalones también? Sí, claro. Aparece con calcetín, meciá. Claro. Sí. Claro. Y se ven como propiedad inalienable, como en español, cuando lo trata como un poco como propiedad inalienable. A ver, ¿cómo sí? No, porque en español uno dice se puso la chaqueta, no dice se puso su chaqueta. Claro. Pero lo está tratando como si fuera inalienable. Sí. Y en Mapungun también lo trata como inalienable. Sí. O sea, porque estos casos, ahora tenemos solo los datos, sería interesante, y ahí está la limitación de este tipo de datos que provienen de estímulos, ¿verdad? O sea, de estímulos controlados. Sí. Y es que no tenemos datos de esto coordinados en el portal, que sería súper interesante ver qué pasa ahí, pero es mucho más complejo. Y la segunda es si tienes alternancia. Alternancia del tipo, por ejemplo, no voy a decir los números que tengo en el movimiento. El sol derritió la mantequilla se derritió. O sea, alternancia de construcción causativa a construcciones inacusativas. ¿Tienen alternancia ustedes ahí o no? Eso yo no lo he visto. Eso yo no lo he visto. ¿No hay mecanismos de alternancia con un buen de ese tipo? En el fondo, que lo que hace es que en el fondo construye una construcción media, en el fondo. ¿Me entendí? O sea, sacaste esta noción de que hay una gente que realiza algo que no es, sino que se realiza nomás. ¿Me entiendes? Claro. Como, por ejemplo, se derritió la mantequilla. Claro, se realiza por sí sola. Claro, que pasa a ser inacusativo. ¿No tienen construcciones así? No que pueda mostrarte en este momento. Porque en general las lenguas tienden a tener como estas alternancias de causativas a inacusativas. Claro. Es como una alternancia como bien común. Claro. Esa es la segunda pregunta. Cierto. No, esa pregunta no la abordo. Ya, porque no tendría un dato eso sería específico interesante para eso. Pero es una súper buena pregunta de la ansiedad. Y lo último es si ese cunun que es resultativo no incidirá en las construcciones del tipo de comido tan común en Chiloé. El cheque del español. Ya estamos pasándonos al contacto.
Claro, claro, por eso Podría ser. claro, porque en español, en Chiloé tú decís dejó comido, claro, ¿no? Dejar, claro, ¿Ah? que podría ser una influencia Si pudiera ser una influencia del Mapudungun por esa construcción resultativa tan marcada que tiene. Hay una tesis. Hay un tema de tesis. Claro, podría ser una intervención interesante. Ahora, Es que le pregunté a San Felipe, le pregunté, acá me pregunta lo mismo. ¿Ah? Y me dice que él cree que sí, él cree que podría ser un caso de contacto. Claro. Ahora, UNU, hay uno que el otro día lo estábamos conversando también con Felipe, tiene un uso como verbo de colocación, pero en preguntas, después del cheu. Después de la pregunta, y Felipe justamente me decía, es que las formas interrogativas tienden a ser más conservadoras. Porque parece que en algunas preguntas específicas, Kunu todavía puede aparecer como verbo pleno. Como verbo pleno. Sí. Pero solo en contexto de cierto tipo de ¿Y interrogación. como verbo pleno significa? Dejar. Dejar también. Dejar. Sí. Dejar. Y ahí de dejar pasa a este sentido resultativo. Y hemos hecho la indagación con todos los informantes y con otras personas más. Por suerte en la UFO tenemos incluso académicos, ¿verdad? Que son hablantes de Mapudungun y que estamos cateteando con la pregunta, oiga, ¿usted diría Kunufi? O sea, lo dejo. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Pero si tú buscas en la Augusta o en la gramática de Valdivia, aparece como verbo. Entonces ahí hay claramente un proceso de gramaticalización, ¿no? Claro. Este verbo que termina convertido en un Me morfema. parece que se dejó conmigo, parece que hay otras formas resultativas también en el español chilote. Por eso que podría ser una influencia de contacto. Hay que conversarlo con Aldo Late, que es el hombre que trabaja en contacto español Mapudungun. Sí. Está bueno, está bueno. Disculpe. Una tesis sobre el español chilote. En la tesis en el magíster que está estudiando. El diccionario, un diccionario de Tangol. Hay un diccionario chilote de Tangol que una tesista del magíster. Pero es léxico. Sí. Disculpen que lo interrumpe, no nos da tiempo igual. Agradecerle, muchas gracias por su presentación, doctor. Gracias por su atención. Muchas gracias por la participación y por también a todos los asistentes y los distintos exponentes. Extender la invitación a que mañana va a seguir la segunda sesión del séptimo encuentro de cognición y lenguaje, en el horario de la mañana y en la tarde. Así que están todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias. Gracias.